azules para ver qué es lo que el mercado, porque esto fue lo que movió al mercado. Aquí tenemos diciembre del 23, marzo del 24, pero piensen que la primera columna es 2023, la primera columna de esta es 2024. De tal manera que, fíjense, en el 24, es decir, segunda columna de diciembre, los veíamos muy divididos, pero con una posición más de consenso en el medio. Ahora los tenemos mucho más abajo, primera columna del gráfico de marzo del 24, y tenemos más posiciones que se mantienen arriba, lo que nos lleva a pensar que hay miembros que dicen una y ve corriendo, una bajada. ¿Cuándo? Junio, julio, junio, con N de Navarra, junio, julio, y a partir de ahí, wow, septiembre. Y luego elecciones en Estados Unidos. Por lo que, ¿cuántas nos quedan? 2, junio, septiembre ajustadillo a las elecciones, y sobre todo julio, es la duda, con L de Luxemburgo, julio, junio, julio, septiembre. Con julio muy complicado que suceda. ¿Qué hay ahí? 2 miembros que dicen una y fuera. ¿Qué hay? Un posicionamiento sobre todo de una bajada que esté en el entorno de los 75-100 puntos básicos. Ahí está el consenso. Entonces el mercado dijo, pero si están en lo que decimos, no, porque el desempleo está fuerte, el empleo está fuerte, el desempleo no termina de romper, pero en esa fotografía se va viendo cómo gana cuerpo, sobre todo el entorno de una bajada de 75-100 puntos básicos. Si nos vamos a 2025, todavía menos bajadas. No acelera. ¿Por qué? Porque la FED ahora mismo tiene una previsión económica, sobre todo de cara a 2025, alrededor de que el movimiento de repunte de la economía estadounidense empieza en cuanto toque ahora en el 2 y poco menos del 2 en el tercer cuarto trimestre y vuelva al rebote. Pero se ve una fotografía clara en la que los miembros de la FED ya no ven un proceso de bajada de tipos tan fuerte. ¿Por qué? ¿Por repunte inflacionario? ¿Vía energía? No será por el gas, que va un 82% por abajo, pero sí vía inmobiliario, por ejemplo, y mirando sobre todo qué puede suceder, qué va a suceder en el entorno de el movimiento de segunda ronda inflacionaria vía salarios, aunque se va conteniendo. Miren estos 2 gráficos que nos apuntan esta mañana cómo se ve el movimiento de probabilidades más o menos igual que lo veíamos en la jornada de ayer. Vamos a pasar este gráfico. Tenemos más o menos igual. Aquí tenemos el cambio, sobre todo en el Producto Interior Bruto, se ve un repunte ya, sobre todo en el movimiento de 2024, que nos hace ver que hemos llegado a una especie en las proyecciones de la FED de landing para volver a rebotar. La tasa de desempleo, miren ahí, está en el 4,1, miren ahí, me refiero en la parte final del gráfico. En la parte final del gráfico, en el que se mantiene en el 4 y en el 4,1. Miren el siguiente gráfico, que nos refleja también a esta hora cómo esas proyecciones nos vienen sobre todo con un dato. Del 1,6 que preveía en diciembre la Reserva Federal al 2,1. Esa es la clave fundamental. Bajada de tipos, pero crecimiento de la economía mayor del esperado, del 1,6 al 2,1%. Miren el siguiente gráfico, para intentar entender que está en la cabeza de Powell, es el movimiento inflacionario. Sí que va hacia abajo, pero lo hace en menor proporción de lo que se esperaba. Se espera que sobre todo el PCE se quede en el entorno del 2,5. Oiga, usted nos está diciendo que va a bajar tipos cuando esté en el 2%. ¿Por qué lo va a bajar antes? Si no está en el 2%, bueno, porque es apropiado. Oiga, usted cambia de opinión. Entonces lo que está planteando es, no va a llegar al 2% hasta el longer run, es decir, a largo plazo, o en el 26, pero en 24-25 se va a mantener en un entorno del 2,5-2, con lo que la última milla famosa o va a pedradas o no sabemos cómo van a bajar la inflación. Miren el siguiente gráfico, que nos refleja también esta mañana el cambio fundamental que se hace. Este es el documento, el texto que manda la FED. Dice, el aumento del trabajo ha sido moderado el año pasado, pero permanece algo fuerte. No, ahora ya ni permanece, sino directamente pasa fuerte en el entorno laboral. Se ven componentes todavía potentes,
fuertes en el entorno del crecimiento de la economía estadounidense. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana, según Bloomberg, el movimiento de bajada y sobre todo cómo se va ampliando. Si lo ven en el gráfico, en la línea gris y en la línea violetilla contra la verde, se va yendo un poquito para arriba, que es esa perspectiva que también ve el mercado, lo ven ahí en la segunda línea, en esos puntos amarillos, en la que la parte verde ha crecido un poco, se mantiene un poco más alta, para luego bajar. Ya vendrá el momento de revisarlo, pero ya se bajará luego. Pero la proyección viene sobre todo a subir. ¿Eso qué significa? Prepare el bolsillo. Va a estar todo más caro. Ayer hubo una pregunta que le decían a Powell: oiga, hay una parte de senadores que opinan que toda la transición energética que se quiere plantear a un 5,5% va a ser complicado que salgan los números en el plan de negocio. Y Powell dijo: mire, me parece muy bien las cartas que me están mandando los senadores, congresistas, pero me da lo mismo, me da igual. ¿Cuál es mi mandato? Inflación, estabilidad, inflación, estabilidad, inflación, estabilidad. Por lo que no voy a hacer caso a todo lo demás. Miren la siguiente fotografía, que nos lleva, fíjense que haya un tío todavía colgado arriba.